buen día tengan todos ustedes. Hay un viejo dicho castellano antiguo que reza así: es de bien nacidos ser agradecido. Y en el día de hoy, en mi persona, se cumple literalmente, porque estoy muy agradecido de regresar a esta ciudad, a este país, al Ecuador, a Guayaquil, donde hemos tenido eventos muy importantes del derecho administrativo. Muchos de los colegas aquí presentes se recordarán del Foro Iberoamericano de Derecho Administrativo del año 2018, que fue uno de los foros más exitosos de la historia de esta corporación, gracias a la generosidad, al empuje de Marco Valentín Elizalde. Yo he tenido el honor y el privilegio de haber sido director de su tesis doctoral hace algunos años en la ciudad de La Coruña, y como él no se entera, puedo decir que es uno de los más brillantes colaboradores y discípulos que he tenido, y una persona generosa, coherente, y que cualquier iniciativa que se le confía la saca adelante como sea, y eso en la vida es algo que no se puede decir de muchas personas, y en el doctor Elizalde se cumple también cabalmente estas cualidades. Estoy muy contento también de que este foro se celebre en una casa de estudios. Gracias, señor decano, por su magnanimidad y su receptividad a esta iniciativa. Estoy muy contento también porque tenemos la oportunidad de compartir este foro con colegas y amigos como el doctor Alejandro Perdualde, el doctor Víctor Vaca, el doctor Pablo Julio Comadira, en presencia de ilustres miembros de la Judicatura, el presidente de la Sala de lo Contencioso Administrativo, el magistrado Iván Larco, el magistrado del Tribunal Andino, Hugo Gómez, que se encuentran aquí presentes, y tantas personas que nos acompañan. Y sobre todo, para un profesor es muy grato ver gente joven, bueno, somos profesores universitarios, y cuando tenemos auditorios de personas jóvenes, pues nuestra vocación universitaria resurge con más intensidad. Y por supuesto a todas las personas de la firma Pino Elizalde, a Daniel Pino, a todas las personas que trabajan en la firma y que yo he visto crecer desde el inicio, y que es la consecuencia del trabajo bien hecho, del tesón, de una práctica profesional dinámica, con un sello de calidad que demuestra simplemente ver cómo se hacen las cosas, y también este compromiso que tiene con la sociedad y con la vida académica. La coordinadora, Fernanda Guzmán, Jessica Medina, Siol Reyes, y en ellas represento o cito a todos los demás miembros de la firma que bueno, hacen posible que esa colaboración entre la universidad y la abogacía pues sea una realidad, y que los profesores tengamos la oportunidad de intercambiar ideas y comentarios jurídicos que son de interés para la realidad, para la práctica profesional. Dicho esto, ya paso a compartir con todos ustedes algunas ideas sobre el tema que se me ha asignado, que es un tema de palpitante y rabiosa actualidad. Ustedes saben que desde hace algunos años, especialmente desde el año 2000, que en la vieja y enferma Europa se aprobó la Carta Europea de los Derechos Fundamentales de la Persona, la Carta de Niza, que luego fue refrendada por el Tratado de Lisboa para darle el mayor rango normativo. Se viene hablando recurrentemente de la buena administración.
Se viene hablando de la buena administración, entre otras cosas, porque el defensor del pueblo comunitario fue conociendo durante bastantes años expedientes que él denominaba de mala administración. Eran expedientes más bien centrados en la gestión económico-financiera, que luego se fueron extendiendo a otros sectores de la vida administrativa y que pomposamente dieron lugar a que la doctrina en Europa empezara a hablar de este tópico, de este concepto de la buena administración, que no es un tópico ni un concepto nuevo. Oriu decía que desde que existe la administración se habla de su mejora, y seguramente si tuviéramos que reunirnos dentro de 20 años o de 15 años, ojalá podamos hacerlo también aquí en Guayaquil, hablaríamos también de la mejora, de la reforma, de la modernización de la administración, porque es algo permanente el que los ciudadanos exijamos a que las administraciones públicas actúen con arreglo a altos estándares de calidad en su actividad y funcionamiento. Y por otra parte, los españoles sabemos, porque lo hemos estudiado, que incluso en la alta Edad Media muchos de los bandos de los alcaldes hacían referencia nada más y nada menos que a conceptos como el buen funcionamiento de los servicios. Es decir, que la administración desde que existe necesita permanentemente atender a sus actividades como organización de servicio objetivo a los ciudadanos. Y es verdad que este tópico, que se proyecta sobre todos los sectores de la administración, tiene un especial énfasis en el procedimiento sancionador, en el derecho sancionador. Estamos todavía atravesando una pandemia, ojalá que ya esté dando sus últimos coletazos y que ya pronto podamos decir que se ha terminado. Y esa pandemia seguramente a todos nos está interpelando y nos está cuestionando acerca de cuestiones muy relevantes, como es la solidez, la vitalidad de las instituciones, la solidez, vitalidad de nuestra democracia, la solidez y la vitalidad del Estado de Derecho. Y podríamos citar ejemplos de aspectos de la vida administrativa o de la actividad de las administraciones públicas que han sido permanentemente cuestionados en este tiempo, desde la potestad normativa hasta la contratación pública, por poner algunos casos, y también, ¿por qué no?, el derecho sancionador, que es una parte del derecho administrativo muy especial porque compone, junto al derecho penal, lo que llamamos el ius puniendi, el derecho del Estado para reaccionar frente a las infracciones y los incumplimientos de las normas jurídicas. Desde muy antiguo ya se puso en cuestión la naturaleza de esta potestad sancionadora atribuida a la Administración. Y sí, sigue habiendo profesores que dicen que la Administración no debe tener la potestad sancionadora porque es una potestad jurisdiccional. Es verdad que el procedimiento sancionador tiene naturaleza materialmente jurisdiccional, porque en un procedimiento sancionador, pues la autoridad que resuelve en un procedimiento contradictorio tiene que llegar a una resolución y en ese íter necesita ir conociendo con la mayor objetividad posible distintos aspectos que luego podrá o no considerar realizados y verificados para imponer o no la sanción que sea menester. En este tiempo, esta discusión, que es doctrinalmente, como todas, respetable, sin embargo, cuando vemos la actividad de consumo de la administración pública, cuando vemos la actividad en materia agraria, en materia ganadera, en materia pesquera, vemos que las administraciones públicas se han dotado de instrumentos para hacer cumplir sus propias decisiones y normas, atribuyéndose poderes para sancionar los incumplimientos. Otra cosa es que cuando pensamos en el derecho sancionador y cuando pensamos en el derecho penal y pasamos revista a
a los principios vertebradores de estas disciplinas y pensamos en el principio de legalidad, pensamos en el principio de tipicidad, pensamos en el principio de proporcionalidad, pensamos en el principio del favor libertatis, la presunción de inocencia, la contradicción, la separación de funciones instructoras de las funciones resolutoras, nos demos cuenta que efectivamente participa el derecho sancionador en buena medida de los principios propios del derecho penal. Ustedes quizá no lo sepan, pero hay una corriente doctrinaria desde hace tiempo que viene reivindicando para el derecho sancionador una autonomía casi completa del derecho penal. Ahí están los trabajos luminosos de Alejandro Nieto, para los que los quiera leer, y, sin embargo, desde una perspectiva de la juridicidad y de una perspectiva de la separación de los poderes y del reconocimiento de los derechos fundamentales de la persona, en mi humilde opinión, creo que estos principios son principios propios de no solo el derecho penal, sino en buena medida del derecho sancionador. Si ahora hacemos un viaje en el tiempo y nos situamos en perspectivas pre-beckerianas o en perspectivas autoritarias, pues podemos sacar del cajón prácticas de mala administración como que las sanciones no sean prescriptibles, como que las horquillas para las multas sean amplias, con una gran generalidad. Podemos encontrar prácticas que tienen que ver con el uso torticero o para amedrentar de los expedientes informativos antes de incoar un procedimiento sancionador, prácticas todas ellas que el Estado de Derecho ha desterrado, pero que lamentablemente todavía en muchas partes del mundo siguen siendo práctica habitual de la actividad sancionadora de las administraciones públicas. Por ejemplo, un expediente informativo para determinar si existen o no indicios sancionadores que abre el Ministerio Fiscal sin una justificación razonable, no deja de ser una práctica censurable que debe tener consecuencias jurídicas. Es decir, el principio de juridicidad, el principio de separación de los poderes, el principio de reconocimiento de los derechos fundamentales tienen una aplicación en esta materia, en mi juicio, muy importante. Como otro principio, que es el principio de objetividad. Ustedes, los más jóvenes, saben que el derecho administrativo es un ordenamiento del poder público para la libertad solidaria de las personas. Y saben que las administraciones públicas deben actuar en todo momento investidas de objetividad, que tienen que razonar, que tienen que justificar, que tienen que argumentar, que se ha terminado, o se debería terminar las actividades irracionales, arbitrarias. Y en materia sancionadora, que tanto tiene que ver con una de las funciones o las actividades de la tipología clásica de la administración, que es la policía, la limitación. En las facultades hablamos de servicio público, hablamos del fomento y hablamos de la actividad de policía y de limitación. Y obviamente, cuando nos adentramos en el proceloso mundo de la reacción jurídica ante las infracciones de las normas, no podemos perder de vista la juridicidad. Como decía el papá de Julio Pablo Comadina, juridicidad. No tanto legalidad, juridicidad, porque la administración está sometida a la ley, pero no solo a la ley y al derecho. A la ley y a los principios del derecho. Que, como dice una sentencia de la Corte Suprema Española del año 82, esos principios son el oxígeno que respiran las normas, porque las normas no son inmanentes, las normas tienen que elaborarse de acuerdo con la justicia, tienen que aplicarse de acuerdo con la justicia y tienen que interpretarse de acuerdo con la justicia. Y las constituciones europeas, que han sido más sensibles a lo que pasó en el viejo continente en la segunda mitad del siglo XX, son conscientes de que el poder debe estar sometido a la ley
pero no solo, también al derecho. Ojalá que todas las leyes sean expresiones del derecho, que no tuviéramos que hacer esta distinción, pero la historia demuestra que a veces resulta que tenemos que lidiar con normas jurídicas escritas, elaboradas por el Parlamento, que no gozan de esa presunción de juridicidad. La tipicidad es otro principio de la buena administración del procedimiento administrativo. En la norma, con rango de ley, y yo aquí soy muy claro y probablemente esté errado, pero no me importa, creo que la Administración no debe definir los tipos de las infracciones. Esto es tarea del legislador. Se puede decir, bueno, es que resulta que hay aspectos muy técnicos específicos que son propios de la administración aduanera, de la administración ganadera, de la administración pesquera, que no podemos llevar a las leyes. Oiga, es el legislador. Es como lo que ha pasado en la pandemia, que resulta que algunas administraciones en algunos países se han atribuido nada más y nada menos que el poder de restringir derechos fundamentales, cuando el derecho fundamental es materia del Parlamento, del legislador. La Administración ni siquiera apelando a necesidad de tomar medidas adecuadas, idóneas. No, la Administración no puede, no debe lesionar, por supuesto, pero no puede restringir ni limitar derechos fundamentales de la persona, porque no es su tarea. Y aquí vuelve otra vez ante nosotros esa consideración que tanto tiene que ver con el poder de policía y que tiene tanto que ver también con la potestad sancionadora, de el regreso a las cláusulas abstractas y genéricas de intervención crecientes en la vida de las personas. El doctor Meilán Gil, que presidió la tesis doctoral de Marco Valentín Elizalde y que fue homenajeado en el foro del año 2018, nos enseñó que el derecho administrativo es un derecho de realización concreta. Y nos decía que es un derecho de precisión. Y esto, llevado a la tipicidad, nos enseña claramente que en la ley debe estar definido el tipo con la mayor precisión posible. Quiere decir que el tipo tiene que estar distinguido por la claridad, la concisión, la completud y la concreción, como los pliegos de los contratos. Yo siempre digo que ¿cómo se lucha contra la corrupción en la contratación pública? Muy fácil. Haga usted los pliegos de forma clara, concisa, concreta y completa. Y ya está. Ya está. ¿Qué pasa? Que no siempre se hace así. Yo ahora vengo de Medellín, donde ayer tuve que hablar de la buena administración, pero de la contratación pública. Y tuvimos un debate muy interesante acerca de cómo luchar para erradicar la corrupción, que no es el tema de hoy, pero que sí que, apelando a esas cualidades que hay que tener un pliego, que se pueden predicar también de la tipicidad. Cuidado con los tipos abiertos, abstractos, genéricos, porque tenemos la antesala del autoritarismo. Y también a la hora de las consecuencias de la infracción, de las sanciones, que también deben estar en normas con rango de ley. Y que tienen que ser sanciones concretas, precisas. La más paradigmática, como todos sabemos, es la multa. Claro, si la autoridad puede imponer una multa en una horquilla que va entre los $5 y los $50.000, va a ser muy difícil la discrecionalidad. Si vamos poniendo pues sanciones graves, muy graves, menos graves y con horquillas más cortas, bueno, se puede justificar mejor cuando se impone la multa. La proporcionalidad es otro principio general del derecho que tiene una impronta y que tiene una aplicación muy importante sobre la potestad sancionadora. No voy a extenderme demasiado porque se va a tratar en extenso en alguna de las mesas, pero hay que seleccionar
de acuerdo con el favor libertatis, de aquellas medidas, aquella que sea menos lesiva para la libertad de los ciudadanos, no precisamente la que tenga una mayor intensidad sobre los gravámenes, salvo que evidentemente esa conducta encaje perfectamente con la sanción más elevada si objetivamente se ha llegado a esa consideración. La presunción de inocencia, que esto plantea un problema muy delicado en relación con la ejecutividad de las sanciones administrativas. La doctrina muchas veces se ha discutido acerca de la ejecutividad de las sanciones administrativas, si deben ser ejecutivas cuando el acto es firme, si hay que esperar una sentencia firme, si se puede ejecutar en la vía administrativa. Los ordenamientos son muy variados y probablemente en esta materia tengamos que tener una consideración jurisprudencial. Y por lo menos hay un elemento que me parece muy importante. Cuando esa sanción incide en un derecho fundamental de la persona, como puede ser el derecho al honor, a la buena fama, al buen nombre, hay que tener cuidado. Y para eso creo que los jueces son quienes están en mejores disposiciones para tomar las determinaciones que en cada caso sea menester. Porque hay ocasiones en los que efectivamente procedimientos sancionadores que luego son revocados por los tribunales causan daños irreversibles. Por eso en esta materia las medidas cautelares juegan un papel más importante que en otras. ¿Por qué? Porque la medida cautelar en la vía contenciosa y la medida provisional en el procedimiento administrativo tiene mucho que ver con evitar la consolidación de situaciones irreversibles. Y a veces en una página web donde se publica una sanción a un funcionario que luego se va a desestimar en un tribunal administrativo, contencioso administrativo, pues nos encontramos ante un dilema que afecta a un asunto que es muy grave. ¿Quién le va a reparar a esa persona el honor que se le ha ocasionado? Entonces, yo no creo que se puedan dar medidas universales, categóricas y dogmáticas, pero sí tenemos que pensar en esta cuestión de la ejecutividad, como también tenemos que pensar en la contradicción, el principio de contradicción en todo el procedimiento sancionador, porque, primero, las autoridades instructoras no pueden ser las autoridades resolutoras. Aquí hay una proyección de la separación de los poderes sobre el procedimiento sancionador. Yo me temo que muchas veces, en muchas administraciones, hay una coincidencia entre quien empieza el expediente y quien lo termina. Y la objetividad es importante, que se preserve. Y una forma de preservarla es que efectivamente haya un deslinde entre quien inicia el procedimiento sancionador y quien lo termina. Es verdad que van a ser autoridades administrativas las que la inician y las que la terminan, pero deben ser distintas y a poder ser, si es posible, que no sean autoridades del mismo ministerio sobre el que versa esa sanción o esa presunta sanción que se está dilucidando en el procedimiento de que se trate. Cuando hablamos de la administración pública, de la buena administración pública, tenemos que fijarnos, me parece que en tres elementos. Primero, el servicio, que es una nota constitucional del funcionamiento de la administración, porque la administración sirve a la comunidad, a la sociedad, y que el procedimiento sancionador va dirigido a que efectivamente se cumpla la legalidad. La legalidad tiene que ver con el interés general, evidentemente. Pero además, esa administración debe servir con objetividad. Y este es un punto, esto va a los más jóvenes, que somos todos, más jóvenes. Ustedes cuando le hablen del derecho administrativo, piensen en el derecho administrativo, recuerden que es un ordenamiento que tiene dos características. Por supuesto, la adecuación a la justicia, porque es derecho, pero sobre todo la objetividad.
hay que reclamar a la Administración que sea objetiva. Y la objetividad debe impregnar todos los procedimientos, más los que son de limitación de los derechos. O sea, para sancionar una conducta tiene que haber unos elementos objetivos, unos informes objetivos donde la autoridad resolutoria pueda verificar, comprobar después de todo el procedimiento que efectivamente procede la multa o la sanción de que sea en cada caso. Y eso quiere decir que los funcionarios que tramitan y los funcionarios que resuelvan procedimientos sancionadores tienen que tener unos compromisos constitucionales y tienen que saber que cuando tienen que estudiar y tramitar un procedimiento sancionador, por encima de todo, se trata de hacer cumplir la norma, el derecho, huyendo de perspectivas, de ajustes de cuentas. Metemos en el cajón este sancionador y aquí cuidado, no te muevas porque si te mueves te lo saco. Estas cosas pasan en algunos países y realmente dejan muy mal lugar a las autoridades porque yo nunca he entendido, bueno, entender se puede entender, pero me cuesta mucho, ¿verdad?, comprender cómo es posible que se pueda guardar en un cajón un sancionador y tenerlo como espada de Damocles levantado para ver, oye, como te muevas, aquí te lo espeto. Primero porque esos expedientes tienen que cumplirse en un plazo razonable. La buena administración es un derecho que tenemos los ciudadanos o que los asuntos públicos se resuelvan objetiva, equitativamente y en un plazo razonable. Y eso quiere decir que hay que cumplir el plazo para lo que está determinado y que las sanciones tienen unos plazos de prescripción. Claro, hay ordenamientos que tienen unos plazos de prescripción tan altos que al final pues es como si fueran imprescriptibles. Pero una buena administración sirve a la comunidad, es objetiva y por eso todos los pasos del procedimiento sancionador tienen que estar impregnados de esa objetividad. El funcionario no puede volcar su interés ni las órdenes que pueda recibir de los superiores jerárquicos, tiene que cumplir con su función, que es verificar y comprobar que en cada momento y en cada fase del procedimiento, efectivamente, si es que al final va a haber una sanción, se ha incurrido con todas sus consecuencias en esa conducta que está penalizada por el ordenamiento. Y el servicio objetivo es al interés general. Yo con esto ya voy a ir terminando esta conferencia, porque la buena administración es una administración que sirve a la comunidad, que sirve objetivamente, pero objetivamente al interés general. Yo no entiendo que se pueda servir subjetivamente al interés general porque me parece imposible, pero de todas maneras no está de más recordar que efectivamente el interés general, como clave de bóveda del derecho administrativo y como justificación del funcionamiento de la administración y como elemento que debe estar presente en todo el procedimiento sancionador, tiene unas características que recuerdo al final, sobre todo la primera, porque en la actividad sancionadora la precisión, la concreción, la puntualización, si ustedes quieren, la materialización específica debe ser una de sus condiciones y requisitos fundamentales. El derecho administrativo tiene una relación muy directa con el derecho constitucional, pero esa relación que tiene cumple, como se ha dicho tantas veces, con la tarea de concretar los valores constitucionales en la realidad cotidiana. Y estos valores constitucionales de los que hablamos, del servicio, la objetividad de interés general, tienen que concretarse en el procedimiento sancionador. Y una de las formas en que se concreta es precisamente huyendo de resoluciones sancionadoras genéricas y abstractas. Sancionamos a esta persona o esta institución porque en el expediente se ha demostrado que ha incumplido el artículo 47 tal. Bueno, aquí tenemos una discusión sobre cómo se motiva una decisión administrativa de acuerdo con el expediente o si en el cuerpo de la decisión tiene que haber una motivación
efectiva, porque es verdad que puede haber en el expediente todo un conjunto de razones que han llevado a la decisión, pero yo personalmente creo que la sanción, además de que hace falta hacer una apelación a la norma que se incumple, debe haber una motivación. Y esto es la consecuencia de que la administración está presidida por la objetividad. Igual que no se puede hacer una adjudicación de un contrato diciendo, pues se adjudica el contrato de la autopista a la empresa A porque es la que ha tenido más puntos. No, habrá que explicar por qué en el sobre A tiene más puntos, pues tiene no sé cuántos ingenieros de caminos, tiene no sé cuántas autopistas que ha construido con éxito. Hay que justificar. No digamos cuando estamos en presencia de actividades de limitación de los derechos, como es la imposición de una sanción. Aquí la exigencia de la motivación es, si cabe, mucho más grave y mucho más importante. Termino, como empecé, manifestando mi agradecimiento a Pino Elizalde, al estudio, por esta invitación, al señor decano de esta casa de estudios que nos acoge, a todas las personas que nos escuchan presencialmente o también a través de las nuevas tecnologías, recordando que el derecho administrativo cada vez más tiene que ser consciente de su inserción con la dignidad del ser humano. Y aquí tratamos muchas veces en las sanciones con la dignidad de las personas. Yo esto lo aprendí hace muchos años del profesor Meilan Gil, cuando nos hablaba de la vinculación entre el derecho administrativo y la dignidad humana. Y nos decía que la dignidad humana tiene tal calibre, tal relieve y tal raigambre jurídica que se yergue, se levanta omnipotente, todopoderosa y soberana frente a cualquier embate o intento del poder, cualquiera que sea su naturaleza, por derribarlo o, lo que es peor, por ignorarlo. Y esta es una enseñanza que, si la tuviéramos más clara, a la hora de diseñar instituciones, a la hora de construir categorías jurídicas, a la hora de reformarlas, nos conduciría inexorablemente a decir que el derecho administrativo es un ordenamiento comprometido con la defensa, la promoción y la dignidad de las personas y los derechos fundamentales de ella derivados. Muchas gracias por la atención y a su disposición.